poco, pero lo normal. Así que gracias por invitarme nuevamente, Miguel Ángel, a comentar estos resultados. Esto es igual que la gente que le gusta el fútbol, por ejemplo, y que si tiene que hacer la previa y después del partido de la selección chilena, por ejemplo, y después de todo lo que viene, se hace se agradece el estar en esto. Christopher, sin duda, ayer la Araucanía mostró una tendencia en materia de resultados en las urnas. ¿Era esperado? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, la Araucanía yo creo que no fue una sorpresa que José Antonio Kast sacara la cantidad de votos que sacó. O sea, eso en sí no representa mucha sorpresa considerando que José Antonio Kast fue acá obtuvo el porcentaje más alto de votos de la elección de 2017. Entonces, en ese sentido, y sumado, por ejemplo, a otro antecedente, a su llamado al orden, a decir que él iba a gobernar desde la Araucanía, o que iba a estar en la Araucanía presente durante los primeros meses y que sale electo, yo creo que eso hacía que su candidatura fuera competitiva y bien competitiva acá en la región. En esa línea, uno ve el mapa político que ayer se estructuró después de las elecciones presidenciales y uno ve cómo la región del norte estuvo con Parisi, el centro con Boris y el sur con Kast. Es una condición que responde al mensaje que se entrega. ¿Son los públicos a los que se apuntó fundamentalmente? Mira, yo en el caso de Boric y Kast es más claro por qué ganaron en las zonas que tú mencionas. Yo creo que el caso de París es el que representa mayor sorpresa. Sorpresa no tanto por el porcentaje de votos que él consiguió ayer, porque él ya había obtenido 10% en la elección de 2013. Entonces no era tan sorpresivo que saltara al 13% como ayer. Sin embargo, sí es sorpresivo que estuviera por sobre Sebastián Sichel y por sobre Yanna Proboste, quienes ganaron las respectivas primarias, ¿cierto? De lo que eran los partidos más tradicionales de izquierda y derecha. Entonces, ¿y por qué en el fondo Parisi logra triunfar habiendo hecho campaña virtual, teniendo prohibido el ingreso a Chile por algo importante? Y llama la atención por qué se concentraron esos votos en París y por qué especialmente en el norte. Ahora, ¿qué ocurre en esta línea? Los medios de comunicación, los debates, ¿fueron influyentes hasta lo que ustedes pueden apreciar en lo que fue el voto finalmente, que es lo que importa al candidato? Mira, yo comentaba hace varios días que el tema de los debates, existe evidencia muy contradictoria respecto a si tienen un efecto o no en la percepción de la gente o en la intención de votar de la gente. En Estados Unidos se observa que quienes van a los debates ya tienen sus opciones armadas y por tanto una vez que ven el debate no cambian de opinión. Sin embargo, una investigación en Brasil muestra que sí, que es precisamente entre primera y segunda vuelta, pero es difícil saber eh, cuánta gente ve los debates y si efectivamente se persuade por lo que dicen los otros candidatos o si confirma las preferencias que tenía al momento que comenzó a ver el debate. Ahora, en justicia habrá que decir de que las encuestas, cuando se hicieron las primarias, no le apuntaron mucho, estuvieron bastante perdidos, pero ahora sí estaban bastante alineadas, porque uno revisaba diversas encuestas hasta cuando se pudieron publicar o entregar los resultados, y claro, era Boris y José Antonio Kast los primeros. Y en segunda o tercera ubicación siempre se mostraba y lo decía él mismo, y él decía que a lo mejor tenía más votos, era Parisi y Yanna Proboste, y naturalmente después todo lo que viene. Pero pareciera que esta vez sí estuvieron dentro de lo que finalmente la urna dijo. Sí, estuvieron bastante cerca. En general, las encuestas que se estuvieron publicando en los últimos meses parece que capturaron esa evolución de las preferencias de votos que tenía la gente. El tema es que eso, todos dudábamos de los resultados de esa encuesta por cuán mal lo hicieron específicamente con las primarias. Entonces, yo creo que eso también tomó por sorpresa al comando de Boric, que yo creo que estaba en shock todavía en la noche, no sé si habrán salido del shock, porque yo creo que ellos creían precisamente de que iban a salir primero sin tantos problemas y terminaron estando abajo 2 puntos porcentuales de José Antonio Cast. Claro, de hecho ayer cuando conversábamos, Christopher, usted con quien compartimos el programa, me dudaban respecto de la encuesta en donde Parisi aparecía tercero.
tenían ciertas aprehensiones en cuanto a que pudiera precisamente apuntar. Yo creo que fue sorpresa y es más, es sorpresa todo lo que ha significado Parisi en esta elección, porque no solo queda como el hombre clave respecto de quién puede ser el futuro presidente de la República, en cuanto a los apoyos, digo, pero también en lo que significa la conformación del Parlamento. No es menor la cantidad de diputados que logró, recordemos, no logra senadores, pero sí logra diputados. 7 diputados y que hay partidos que lo esperaban y no tuvieron la respuesta de votos. Sí, eso yo lo sumaría como algo más sorprendente. Como te decía hace unos minutos, yo creo que lo más revelador fue el lugar que ocupó Parisi en la elección de ayer, no tanto su porcentaje de votos. Entonces, ese lugar es la irrupción de su partido, que es un partido nuevísimo, que va a estar en el Congreso casi con el mismo nivel, número de diputados que han tenido partidos más tradicionales, como por ejemplo la Democracia Cristiana, que está 2 más arriba, y que además esto lleva a pensar qué va a pasar con el Congreso, porque no solamente su fragmentación, en los cuales todos los partidos tradicionales perdieron diputados, a excepción del Partido Comunista y el PPD, que creo que subió en 1. Y además están todos estos partidos nuevos que están aumentando su presencia en el Congreso, y eso va a colocar dificultades para el próximo gobierno, sea liderado por Kast o sea liderado por Gabriel Boric. Ahora, a mí me llama la atención la cantidad de porcentaje en materia de votos que tienen ambas propuestas que van a la segunda vuelta. Muy distinto a la cantidad de porcentaje que tenía, por ejemplo, las elecciones donde estaba Lavín, donde estaba Lagos, donde estaba Lavín Bachelet, que estaba cercano a los 50%. Ahora estamos rondeando el 28%, y entonces, ¿cómo se va a sacar más votos para llegar a la primera mayoría? Y aquí, ayúdame, Christopher, tiene que tener un 50% o el porcentaje que tenga superior al adversario para ser presidente de la República. Sí, es la segunda opción. El que tiene más, básicamente, ese es quien sale presidente. O sea, por un voto que dice, gano. Sí, sí, así se podría definir, y la elección va a estar peleada. Yo creo que la ventaja, tiene una ventaja ligera José Antonio Kast. Primero, por cómo absorbió el resultado de ayer. En su discurso fue una persona que estaba preparado para ese, no sé si para el primer lugar, pero tenía un discurso muy preparado para mirar un poco hacia el centro. No sé cuánto al centro se podrá mover y se querrá mover, pero por lo menos ayer manifestó disposición hacia eso, versus el discurso de Gabriel Boric, que parecía que todavía estaba pensando en su electorado antes de la primera vuelta y no había asimilado el golpe de haber quedado en segundo lugar. Lo otro que llama la atención es si el electorado o quienes acompañan a Gabriel Boric van a dejar que él se mueva en otra dirección, alejándose un poco de las bases del partido y de su movimiento. Si es que va a poder acercarse un poco más a los partidos tradicionales de la exconcertación o un poco más al centro. Esa es otra duda. Y en ese sentido yo creo que Gabriel Boric tiene un desafío un poco más difícil que José Antonio Kast, quienes van a tener también que competir en cierta medida por el electorado de Franco Parisi. Perfecto, esto va a ser un tema que ya seguramente lo están viendo. Las presentaciones anoche en los mensajes, mientras José Antonio Kast derechamente dijo que había que evitar que llegara un candidato que tiene una propuesta, incluso dijo del terrorismo, de la delincuencia, que quiere liberar a delincuentes. Por otro lado, Boric llama a evitar no ver la potencia que hay al lado. Él atribuye a que en definitiva se miró en menos al rival, y eso fue lo que significó que obtuviera la cantidad de votos que finalmente se lograron en las urnas por parte de José Antonio Kast. ¿Para quién va a ser más fácil o menos difícil, por así decirlo, lograr el voto que faltó ayer? Que dicho sea de paso, hubo un 53% de abstención, ¿verdad? Sí, mira, dos cosas frente a eso, y quiero volver al tema de la abstención. Primero, yo creo que menos difícil es la tarea para José Antonio Kast, porque yo creo que él venía pensando en salir segundo y salió primero. En ese sentido, quiere decir que venía en alza y que puede aprovechar ese impulso para seguir creciendo.
Y además, es su disposición inicial, no sabemos todavía cómo va a operar eso, de por lo menos acercarse a otros candidatos más al centro. Y respecto de la abstención es sumamente alta, y mientras veía la nota que estaban preparando acerca de la participación en las filas, cabe preguntarse si en el fondo están los locales de votación preparados para recibir a más votantes. O sea, si con un 47% de personas que asistió a votar, los locales de votación en muchos momentos estaban atuchados y quedaron personas esperando al cierre de las mesas, incluso uno podría preguntarse qué pasaría o qué hubiese pasado si hubiese votado un 60, 65, 70% de la población en edad de votar. No es menor eso, Christopher, porque efectivamente con un porcentaje amplio de abstención, ya los locales comienzan a mostrar algunos problemas para recibir a todos los votantes. ¿Qué va a pasar? Porque habrá que estimar que va a aumentar la cantidad de personas que se van a interesar en este Chile que tiene que buscar un presidente con dos opciones tan distintas, ¿ah? Sí, yo apostaría de que va a aumentar ligeramente la participación precisamente porque son solamente dos opciones. El trabajo de ir a votar y pensar por quién hacerlo no es tan complejo. Son dos alternativas muy diferenciadas una de otra y que además va a ser una elección muy cerrada. Tanto Boric como Kast están lejos de lograr, ¿cierto?, la cantidad de votos con la cual pueden asegurar el primer lugar, y por tanto ellos van a tratar de desplegarse a lo largo del territorio en las zonas débiles para alcanzar a esa gente que no votó por ellos. Christopher, sáquenos de una duda en el tema de las opciones y con esto cierro la parte de presidentes. ¿Estamos frente a dos candidatos, uno de extrema izquierda y otro de extrema derecha? Yo diría que no, porque en el fondo en el caso de José Antonio Kast es un candidato más de extrema derecha, de una derecha popular radical, como se denomina, y en el caso de Gabriel Boric, él es un candidato de izquierda, que tiene algunos de sus aliados son más de extrema izquierda, pero es difícil en el fondo, o quizás no es tan justificado, calificarlo a él como un candidato de extrema izquierda, como si por ejemplo lo sería fácilmente Artés, como si lo fue. Entonces yo creo que esa es una diferenciación. Ahora, ambos también se han alejado del centro, que era lo que habíamos visto en las candidaturas en los últimos 30 años, que eran candidaturas centro-izquierda y centro-derecha. Perfecto. Entonces, están en ambos lados del arco político, pero no necesariamente son ultraizquierda o ultraderecha. Claro, yo creo que José Antonio Kast está más cerca del extremo de lo que está Gabriel Boric de la extrema izquierda. Perfecto. Ahora vamos al ámbito parlamentario que también cambia el panorama acá en la Araucanía, particularmente en el distrito 23, pero que tampoco deja muchas sorpresas en cuanto a que efectivamente la gente votó con una línea, por así decirlo, Kast, en cuanto a que hay tres parlamentarios en la región electos que evidentemente son del Partido Republicano y que están dentro de la línea de José Antonio Kast. Sí, eso en sí tampoco es sorpresivo, pero vale la pena mencionar que en el fondo la derecha sí aumentó, pasó de 6 diputados a 7 en total entre los dos distritos de los 11 que se compiten en la Araucanía. Entonces ese sí sería como un avance que tuvo la derecha en términos de los diputados que están en la región. También les fue bien a nivel de consejeros regionales, a nivel nacional a la derecha. No fueron malos los resultados en esa línea. Sin embargo, el panorama general a nivel de Senado y a nivel de Cámara de Diputados va a ser un dolor de cabeza, ya sea para Kast o ya sea para Boric, porque no hay ninguna mayoría que en el fondo se asocia a alguna de estas dos candidaturas. Ni siquiera relativa, están en los 50% para uno u otro lado, lo que evidentemente va a significar de que el próximo presidente de la República va a tener que negociar cada tema que presente. Por lo tanto, los programas que también hoy día se entreguen a la comunidad en materia de esta segunda vuelta, porque ambos dijeron que pueden hacerle ajustes a sus programas, van a tener que tener un gran componente de la expresión ciudadana. Y eso no es malo, aparentemente, Christopher, ¿ah? Eso no es malo. Lo que uno suele ver en las primeras vueltas es que los candidatos apelan a su electorado más duro para que vaya a votar por ellos y por tanto se ven como mucho más radicales, por lo menos hasta la primera vuelta. En la segunda tienden a moderarse porque tienen que buscar precisamente el voto del electorado un poco más de centro izquierda, centro derecha o de centro.
y eso invita un poco más a cooperar. Sin embargo, lo otro que tú mencionabas tiene que ver con que no teniendo mayoría, ¿cómo lo van a hacer para poder gobernar y que en el fondo se implemente y se apruebe una agenda en el Congreso? La fragmentación en sí no es tan problemática, aunque sí lo puede ser, porque en el caso de Chile la mayoría de sus presidentes, incluso antes de 1973, han sido presidentes en minoría. Bachelet ha tenido espacio, tuvo espacio de mayoría durante sus dos gobiernos, pero muy breve. Entonces eso no es anormal en la política chilena. Lo que es complejo es, por ejemplo, 2/3 del Congreso son diputados que llegaron, que no venían de la reelección, que no estaban previamente en el Congreso. Muchos jugadores nuevos, quizás no con tanta experiencia, y también muchos partidos que están recién en formación. Y esa formación o esa novedad en política puede tener repercusiones negativas al momento de cómo saber negociar, de cómo empujar su propia agenda y cómo mirar la política un poco más a largo plazo y no tanto en el día a día. Claro, y habrá que también tener algún comentario, Christopher, respecto a la elección de la primera parlamentaria, diputada en este caso, del mundo mapuche. Había muchas opciones, tanto en candidatos a parlamentarios o a diputados, como también a core, y en definitiva tenemos ya la representante del Partido Comunista, Erika Ñanco, como la primera diputada que tiene la Araucanía con origen mapuche. Sí, ese es un paso adelante muy notable, que además se llega sin establecimiento, por ejemplo, de una cuota, de un cupo para un pueblo indígena, sino que llega compitiendo precisamente de la misma manera. Y esto está asociado a otros elementos que destacaron en la elección de ayer. Aumentó el porcentaje de mujeres en general en la Cámara de Diputados, aumentó mucho más de lo que subió en el Senado, pero subió muy poco. Entonces, ese es otro avance que se puede percibir. Y también dentro de las novedades que el Partido Comunista llegara al Senado, ¿cierto? En muchísimas décadas que no lo hacía y llega con dos senadores. Esas son como dentro de las cosas nuevas que estamos observando en este Congreso que comenzará a operar en 2022. Claro, y llama la atención, Christopher, finalmente que no sea un nombre reconocido en lo que significa la representación, entre comillas, de la temática indígena, porque habían otros candidatos como ejemplo, Aucán Wilcamán, Hilario Wililef, que eran más conocidos en el ámbito mediático incluso, pero que finalmente, como también el exalcalde de la comuna de Lumaco, que estaban en una propuesta también de representación mapuche, pero que en definitiva se alcanza a través de una persona que, reitero, no tenía tanta destaque o apreciación en el ámbito mediático. Sí, y además por un partido que tampoco nos esperaría que lograra incorporar gente con tanta facilidad en el Congreso desde la Araucanía especialmente. Entonces, en ese sentido sí llama la atención. Ahora, habrá que decir que a contar de marzo, PPD y también la Evópolis pierden representación parlamentaria, cosa que no es menor. Sí, la mayoría salvo el Partido Comunista, todos los partidos tendieron a perder diputados de una manera notable Los partidos en la tradicionales. Cámara Baja. Los partidos tradicionales, las excepciones son el Partido Comunista que subió y el Partido de la Gente de Franco Parisi, y otros partidos pequeños que también sumaron un poco, pero desde el Partido Socialista, la UDI, RN, todos perdieron diputados en la Cámara, y eso es algo sensible para lo que se viene para quien quiera gobernar. PPD, Democracia Cristiana, que también es un tema de análisis respecto de lo que era hasta hace un tiempo partidos que representaban la política tradicional y que entran a una situación bastante compleja. Sí, es complejo el escenario. En ese sentido estamos en un proceso de cambio del sistema de partidos y aparentemente se está en el fondo desfondando lo que son los partidos tradicionales. La derecha sigue manteniendo algún grado de control y en ese sentido el sistema de partidos sigue vivo, por lo menos en las líneas como lo conocíamos. Pero también irrumpe el Partido Republicano, que también le coloca un nuevo giro a lo que es la derecha, que se empieza a desconfigurar de cómo la conocíamos, al menos abiertamente y oficialmente hasta un par de elecciones atrás, hasta un año atrás. Muy bien. Christopher Martínez, gracias por este análisis, por de alguna manera orientarnos en cuanto a lo que ha sido este proceso electoral. Está todo muy ahí líquido todavía, incluso en el tema de los consejeros regionales hay esos asteriscos que dice que hay que todavía ver cómo se termina
de conformar el resultado final. Están trabajando ya los colegios escrutadores para ver en definitiva cómo queda la elección finalmente. Gracias, Christopher, y estaremos en contacto durante este tiempo porque tenemos nueva segunda vuelta para ver quién va a ser el presidente de Chile en esta oportunidad. Muchas gracias, Miguel Ángel. Que tenga buen día.